Gloria a Dios. Buenos días. Bueno, ya no es de mañana, es media mañana. Ha sido una mañana larga, de hecho. Buenos días a todos aquí localmente y aquellos que puedan estar alrededor del mundo. Aprecio que se sintonicen con nosotros el día de hoy. Nos disculpamos por tener el servicio de esta manera el día de hoy. Las cosas se veían muy nubladas allá afuera y parecía que iba a haber bastante hielo en los caminos y no queríamos que afectara a nuestra iglesia, pero todo está bien, todo está maravilloso, Dios está en todo y el hermano Víctor iba a predicar esta mañana en nuestra iglesia y yo esperaba eso para poder y nada más ir a adorar y no tener que ver toda la carga y además la palabra, pero no estaba listo para poder transmitir en su casa, así que cuando algo así pasa, pues él está dispuesto a llevar la carga conmigo, pero aún con eso siempre estoy listo para compartir. Ningún tema se completa nunca. Puedes seguir y seguir y seguir con un tema en la palabra de Dios. La palabra es infinita, no tiene fin. Así que si sigues escarbando y buscando, sigues encontrando tesoros y el gran tesoro. Y yo creo que esas lecciones recientes sobre la cobertura del arca es una de esas grandes gemas y perlas de gran precio que valen la pena y que significan mucho para mí, y estoy privilegiado de poder compartirlas con cualquiera que tenga hambre y deseo de escuchar la palabra de Dios. Así que vamos a continuar en este tema. Y también, por cierto, gracias a todos por haber ayunado con nosotros los últimos 21 días. Hoy es el último día. Hemos tenido una tremenda bendición con personas en diferentes países que han expresado que han aguantado. Hay algunos aquí localmente también que han podido hacer eso y yo lo aprecio. Aprecio a todos los que se han mantenido y han perseverado a través de esto hasta este día. Tenemos una hermana en nuestra iglesia aquí localmente que terminó en el hospital la semana pasada, una semana antes, creo que fue hace una semana. Tenía el azúcar baja y todos sus vitales se volvieron locos. Y le dije, necesita salirse del ayuno de Daniel, no continúe con él. Tiene que recuperar su fuerza y energía para poder estar de pie y regresar a la casa de Dios. Y lo que me texteó esta mañana, con un grito de victoria, podías escuchar el grito en su texto y decía, pude terminar aunque estaba en el hospital, aunque estuvo ahí 4 o 5 días, pero dijo, me voy a agarrar a este ayuno, no voy a permitir que el diablo me lo robe. ¿Saben qué? Ese es un soldado. Ese es alguien que se para en la brecha y está dispuesta a pagar el precio, aunque le costó un gran precio, porque así fue. Pero está bien ahora, regocijándose y sintiéndose victoriosa y vencedora. Y espero que todos ustedes hayan podido leer el impacto diario que mandé esta mañana acerca del regreso de Jesús en el poder del Espíritu después de su ayuno y las 3 tentaciones principales que el diablo le lanzó a su rostro al final del ayuno. Así que ha sido un tiempo de tentaciones y de prueba para todos, pero gloria a Dios por aquellos que se mantuvieron, aún aquellos que cuando menos dejaron alguna cosa y persistieron y lo mantuvieron hasta el día de hoy. Gracias por ello. Y aún estamos por ver el fruto de este ayuno en el que hemos estado. Dios va a empezar a alumbrarnos y mostrarnos y va a completar en los ámbitos del Espíritu en donde nosotros no vemos con nuestros ojos naturales. Algo ya se ha logrado, les puedo decir. Así que estamos emocionados acerca de ello. Así que esta mañana o el día de hoy, de hecho, voy a continuar
hablar sobre esta cobertura del arca. Hemos hablado en algunas semanas sobre esta palabra, cubrir el velo, cubrir el arca, los querubines cubriendo el arca, y esa palabra significa guardar, proteger, cercar, proteger, pero el primer significado es entrelazar o entretejer. Cuando nos acercamos a Dios y venimos a una cercanía más próxima a la gloria de su presencia, y otra vez, no estoy hablando de su presencia general que podemos experimentar y la experimentaron aquí, allá o donde sea, de hecho, en el servicio, en la oración, manejando un carro, caminando o brincando ahí en la tienda, donde sea, pueden sentir su presencia, pero estoy hablando de la gloria del trono de Dios. Es el trono que tiene ruedas y que se mueve todo de acuerdo a lo que Dios está haciendo en su propósito. Y es una lección sobre la que quiero enseñar de manera separada en algún momento, acerca del mover del trono de Dios que se mueve de acuerdo al propósito de Dios, cómo se mueve y a dónde se mueve. Así que estamos hablando de esto y cómo, de cualquier forma, en la muestra, en el Antiguo Testamento, el tipo y muestra en el tabernáculo de Moisés y el templo de Salomón, estas estructuras fueron diseñadas por Dios y las instrucciones fueron dadas por Dios cómo construir estas estructuras, estos templos que debían albergar el arca del pacto, que debían albergar el trono de Dios, debían ser un lugar en donde la gloria residente y presencia de Dios pudiera habitar o vivir o permanecer entre el pueblo. En aquellos tiempos, el arca era cubierta por un velo. Residía detrás de este velo y era cubierta, protegida, guardada, cercada y entrelazada, por decirlo así, por el velo y por estos querubines cubridores cuyas alas se extendían arriba y eran capturadas, entretejidas con la gloria de la presencia de Dios. Es como si estuvieran en tal proximidad, como los serafines, la misma historia, voy a hablar de ello un poco más al rato, en tan cercana proximidad al trono, a esa majestad, a esa santidad, esa pureza de Dios, que eran entrelazados con Él. Sus seres eran entrelazados, eran tejidos, por así decirlo, en este tapiz de cobertura, pero no podías decir dónde terminaba la gloria de Dios y la cubierta empezaba, porque estaba todo unido, todo era uno, todo estaba unificado. Esto es lo que significa no ser conformado al mundo, sino ser transformado. Significa tener una mente que está enlazada o desenlazada o destejida de las imágenes del mundo a las que nos hemos enlazado, y ser conformados o permanecer acomodado alrededor de una nueva forma, la cual es la forma de su trono, la forma de su reinado, de su dominio, autoridad. Este es el tipo de relación que la esposa de Jesucristo y los hijos manifestados de Dios, mucho más, van a tener con el esposo y el Padre Celestial. Cuando lo veamos como Él es, seremos como Él. Todos vamos a tomar la misma imagen, la misma forma. Vamos a ser entrelazados con Él. Y Él no va a ser eternamente unido a una imagen que no sea exactamente como Él. Eso no va a funcionar. Él no va a unirse a sí mismo a la imagen que es idólatra, sucia, corrupta, llena de maldad, rebelión, resistencia
controversia, etcétera. Absolutamente que no. Él viene por un pueblo que son sin mancha y sin culpa delante de Dios. Vas a decir, ¿si quieres posible eso con el hombre? No. Con el hombre nada de lo divino es posible, pero con Dios todas las cosas son posibles. Y cuando te acercas más y más a esta experiencia del cuarto del trono, en donde el reino está estableciéndose dentro de ti, entonces te vuelves completamente consciente de tu suciedad, de tu corrupción y de su santidad y de su gloria, y su presencia empieza a retraer o a convertir. De hecho, esa palabra santidad, que la palabra dice que somos cambiados de gloria en gloria, como mirando a un espejo y vemos la gloria de Dios. Miramos esa gloria y somos cambiados a esa gloria. Así que nos volvemos parte de ella. Quisiera que alguien estuviera aquí para gritar, porque esta es nuestra jornada, es a donde Dios está llevando a su pueblo, en donde ya no se trata de ti, sino de Él. Ya no se trata de mi mente, mis sentimientos, mis pensamientos, mis deseos, lo que quiero, mis anhelos y todo lo que vivimos, por lo que vivimos. Todos somos culpables de esto. Somos carnales, mortales, carne pecadora. Y en esta carne y en esta piel de serpiente antigua desde Adán, porque fue la serpiente la que la metió, domina nuestro mundo, nuestra vida, nuestras elecciones, nuestros sentimientos. Pero mientras nos acercamos a este lugar, y este es lo que estoy tratando tan desesperadamente de guiar al pueblo de Dios, aunque sean pocos, a este lugar, de darnos cuenta, de ser conscientes del dominio, el gobierno, la soberanía, el reinado, la autoridad, el reino de Dios siendo establecido en el centro de nuestro ser, en donde cada fibra de tu ser se vuelve entrelazada a ese reinado, a ese dominio, en esa autoridad, a la gloria de eso, donde no sabemos dónde termina el dominio de Dios y empieza el tuyo. Ya no sabes dónde termina la gloria de Dios y empieza tu persona, porque estás tan entretejido, gloria a Dios. Te vuelves una cobertura. Esto es lo que significa estar entrelazado, ser uno estar conectado con, justo como las criaturas vivientes, las 4 criaturas vivientes que rodeaban el trono de Dios. Sus espíritus estaban en las ruedas, en las partes movibles de la llanta del gobierno de Dios. Estaban unidos a eso, así que cada vez que Dios se movía, ellos también. Cuando Dios se paraba, ellos se paraban. Lo que Dios hacía, ellos lo hacían. Lo que Dios decía, ellos lo decían. ¿A qué les suena eso? Me suena como a Jesús. Él dice, no hago nada que mi Padre no haga. No digo nada que mi Padre no diga. No estoy aquí para proyectarme a mí mismo. No vine a decirles quién soy. Vine a decirles acerca de un reino. Estoy aquí para decirles, gloria a Dios, acerca de mi Padre y su reino. Y lo que Él me dice, eso yo hablo. Lo que Él me dice que haga, eso yo hago. Cuando me dice, ponte de lado, yo me pongo de lado. Si dice, ve a este lugar, yo voy a ese lugar. No estoy viviendo para mí, estoy viviendo para Él. Él vivió absolutamente cada porción de su cuerpo, alma y espíritu entrelazada con la voluntad del arca de su Padre, que dominó su vida. Gloria a Dios. Así que esto es lo que estoy intentando martillar en nuestros corazones y mentes, con la esperanza de que todos nosotros podamos darnos cuenta de que no hemos llegado. Hace algunos años, 10 años probablemente, tal vez un poquito menos, yo
pensaba que ya había llegado a algún lugar porque me dijeron que ya estaba en algún lugar. Hasta que me di cuenta en mi mundo personal, en mi vida, de que no estaba ahí donde yo pensé que ya estaba. Y fue un despertar dolorosísimo. Fue un despertar muy doloroso porque de repente Dios me dio un sueño que voy a compartir con ustedes acerca de cómo se veía mi campo, de hecho un bosque delante de los ojos de Dios. Y me di cuenta que en ese bosque me había detenido con unos pocos brotes nada más, en donde todas las cosas necesitaban crecer. Eso cambió mi mundo. Yo dije, bueno, esto es loco. De hecho, fue hace como 14 años, de hecho, estoy pensando cuando sucedió, y fue muy loco para mí porque dije, ¿dónde estoy? Y entonces empecé a buscar y a investigar qué hay más allá de donde yo creo que estoy, de dónde vengo. Y estas son las cosas que estoy compartiendo de mi corazón en estos días. Todas estas gemas increíbles y perlas que Dios ha depositado en mi corazón para decirles y compartir con ustedes. Y si hay alguien ahí afuera que pueda venir a este mismo reconocimiento y el darse cuenta de ya veo dónde estoy y ya veo a dónde necesito ir, ya veo que el reino no ha sido establecido en mí. Todo se ha tratado en su mayor parte de mí. Algo ha ocurrido alrededor nuestro, en nuestras circunstancias, o de qué se ha tratado, de Dios y su reino, o lo que nosotros sentimos o pensamos. Y la mayoría de esas veces se trata de acerca de lo que yo siento, de lo que yo creo o lo de que yo deseo. Y entonces tenemos inmediatamente un pensamiento en el que decimos, bueno, ¿con qué voy a agradar a Dios? ¿Qué es lo que Dios quiere de mí? ¿Qué desea Dios de mí en este tiempo y lugar y temporada y circunstancia y así? Esto es caminar el camino de la cruz del que estoy hablando. Bendito el nombre de Jesús. Así que déjeme recapitular tan solo unos pocos segundos aquí. Y entonces vamos a continuar, Dios mediante. ¿Recuerdan el día cuando los hijos de Elí, Ofni y Fines, no puedo recordar cómo eran sus nombres, pero eran los dos hijos de Elí, cuando fueron al tabernáculo de Moisés, después de haber separado entre el pueblo de Israel, que había estado ahí cerca de 500 años, imagínense. Y estos muchachos, estos tipos, esta gente que no tenía respeto ni consideración por el trono de Dios o por la gloria de Dios, ellos se metieron directo al lugar santísimo y ahí tomaron el arca, la sacaron de debajo de la cobertura y la sacaron a una batalla que ellos pensaron que podían ganar siempre y cuando el arca estuviera con ellos, sin darse cuenta que estaban mal usando y abusando la autoridad de Dios. La sacaron de su lugar a donde pertenecía y la llevaron a la batalla. Conocen la historia. No quiero entrar a todo eso. El arca fue tomada, se la llevaron los filisteos a su campamento y eventualmente la enviaron de regreso. Pero antes de hacer eso, un joven corrió con Elí. Él estaba sentado ahí a la puerta del tabernáculo. Elí era el sumo sacerdote en esos días y un juez también. Tenía 98 años de edad. Había juzgado a Israel por 40 años. Era altamente respetado, pero nadie respetaba a sus hijos porque eran hijos de Belial. Y un hombre vino corriendo y le dijo: el arca de Dios fue tomada, tus hijos han sido muertos y los filisteos están persiguiendo al ejército de Israel y están huyendo. Bueno, la Biblia dice que cuando Elí escuchó que el arca de Dios fue tomada, no dice nada de sus hijos, no dice acerca de los filisteos persiguiendo al ejército. Dice, cuando él escuchó que el arca de Dios había sido tomada,
Él, el defensor del trono, el juez de Israel, el que hacía los juicios de Dios, del trono de Dios, ese hombre, cuando escuchó que el arca de Dios fue tomada, cayó de espaldas y se golpeó la cabeza y se rompió el cuello, porque dice que era un gran hombre, era obviamente bastante obeso. Los paralelos de las escrituras del Antiguo Testamento en relación a la edad de la iglesia del Nuevo Testamento son tan increíblemente y fenomenal que no puedo reiterar lo suficiente. Ver el paralelo y particularmente la iglesia del final de los tiempos, porque Dios dijo a los corintios a través del apóstol Pablo, discúlpeme, que todas estas cosas, toda esta historia de Israel les ocurrió para nuestro ejemplo sobre la venida del fin del mundo. Así que el gran cuadro de la huella profética dada a nosotros en el Antiguo Testamento es dada específicamente, sí también para ellos ahí, pero mucho más específicamente y encaja por aquellos que están próximos al fin del mundo, porque ese cuadro profético encaja como reloj sobre lo que está ocurriendo y ha ocurrido en la era del Nuevo Testamento, en donde hay un cierto periodo de tiempo en el último siglo en donde la gloria de Dios se ha alejado de su iglesia. Sí lo hizo. Se fue. ¿Por qué? Porque hubo unos malvados hijos de Belial que no tuvieron respeto por el oficio del sacerdote, por el juicio de Dios, ningún respeto y hasta arriba del hecho de que Elías tenía 98 años y era obeso, también estaba ciego, así que no vio lo que estaba ocurriendo. Muchos de los siervos de Dios han perdido su visión, se han vuelto gordos, por así decirlo, en su propio conocimiento y en su propia riqueza, y se han sentado junto a la puerta del tabernáculo, por así decirlo, y decir, estoy guardando, estoy cuidando, sin saber siquiera que el arca ya no estaba, que sus hijos se la habían llevado. Cuando escuchó que la gloria se había marchado, entonces murió. Murió con una muerte rápida y horrenda. Se le rompió el cuello. Escúcheme, eso ya es historia. Siervos de Dios, que ha habido tantos en un cierto periodo de tiempo, ministros de sanidad y estos grandes... Verán, el mundo estaba lleno de hombres y mujeres que Dios levantó para hacer voz en la iglesia de su gloria, de su poder y de su poder de milagros y la palabra de Dios y así. Y prácticamente cada uno de ellos murió. No estoy hablando de muerte física, estoy hablando de morir en su vida espiritual. Se volvieron ciegos a sus propios caminos. Y la gloria en el proceso fue quitada y robada. Una gran falta de parte de ellos. Así que aquí estamos ahora en esta dispensación, viviendo en donde la gloria se ha ido, el pueblo de Dios viviendo en cautividad babilónica y más aún, hay dos lados en este asunto, el arca viniendo a Sión y el pueblo regresando a Sión. Voy a dejar esa parte ahí por el momento, pero voy a hablar de el día cuando llegó David. Esta dispensación de David, puede ver que me cuesta trabajo inclusive tratar de expresarlo porque es tan fenomenal, es tan poderoso. Es tan increíble de cómo encaja justo ahora en donde estamos en este tiempo y en esta temporada. Aquí, en el tabernáculo de Moisés, en el templo de Salomón, estructuras
fueron construidas, en las que Dios demandó y determinó, en donde Él habitó detrás de la cobertura, la protección del velo. Pero en los días de David, Dios permitió, Dios permitió, pero no solamente lo permitió, sino que amó lo que este hombre, David, hizo con su trono. Este pacto davídico, dando muestra de este periodo del Nuevo Testamento, de salir de algo a un pacto con Dios, en donde ya no era un pedazo de tela la que cubría el velo, ya no era una hueste celestial o querubín, por así decirlo. Discúlpenme, déjenme tomar tantita agua. Lo que cubría el velo, pero eran humanos, criaturas vivientes humanas, reflejando a las criaturas vivientes alrededor del trono de Dios. Y esto fue en el periodo davídico. David fue a la casa de Obed-edom y, hombre, con gozo y regocijo, levantó el arca en el segundo intento y la trajo a Sión, a un lugar que él preparó para ello. Dios no le mandó que en ese lugar, Dios no le dijo qué construir. Dios se sentó ahí, por así decirlo, y dijo, bueno, ¿cuál es tu amor? ¿Qué es lo que va a hacer tu amor por mí? ¿Qué es lo que vas a poner para mi trono y para mi gloria? Y en ese punto en el tiempo, David tenía la sustancia y las riquezas necesarias, pero construyó un edificio, una estructura simple de tela llamado una tienda, llamado un tabernáculo. Pero no era la parte que Dios amó. La parte que Dios amó es que David estableció 4,000 instrumentos, 288 cantores que cantaban y tocaban por turnos. Gloria a Dios. 24 horas al día, los 40 años de su reinado como el rey de la nación unificada de Israel y Judá. Gloria a Dios. Adoración constante, adoración profética, honrando y glorificando y majestad para el reino de la soberanía y la dominancia y el gobierno de Dios, el cual fue finalmente establecido en Israel. En el Salmo 78, les leí esto antes, lo voy a hacer otra vez, sobre todo en el versículo 67, y desechó el tabernáculo de José y no escogió la tribu de Efraín. Eso era Siloé. Siloé estaba en el territorio de Efraín, que era hijo de José. Y Dios rechazó, despreció la misma cosa que él había establecido y puesto. Verán, Dios trabaja en temporadas y tiempos, y llegó a la temporada en la que él quería hacer algo. Dios quería hacer algo nuevo. Dios quiere hacer algo nuevo en tu vida, no basado en de dónde vienes, sino basado en a dónde te diriges. Gloria a Dios. Sí, construimos sobre eso, igual que lo hizo el rey David. Se dio cuenta que a causa de lo que ya era, encontró y se dio cuenta que no podía traer el arca a este nuevo lugar sin lo que Dios había dicho, que los sacerdotes tenían que cargarlo en sus hombros. Eso me dice que este nuevo orden o este tiempo davídico fue construido en el pacto que Dios ya había hecho con su pueblo. Así que no vas a jalar de eso y tirar a la basura lo que ya ganaste, lo que Dios ya te ha dado. Construye sobre eso para poder venir a este nuevo lugar y esta nueva experiencia. Hombre, siento el poder de Dios ahora. Bendito el nombre de Jesús.
Espero estar teniendo sentido con lo que digo para todo el mundo aquí. En otras palabras, estaba diciendo, no es a través del antiguo orden en el que vas a ver mi reino establecido. No es a través de lo que yo establecía ahí que vas a ver que esto ocurra. Esto es una cosa nueva, un nuevo lugar, un nuevo pacto, una nueva experiencia que yo quiero darte en el establecimiento de mi reino alrededor de ti. Pero no uses un velo para cubrir mi arca. Te quiero a ti, quiero al humano, quiero criaturas que respiran, vivientes, que han sido redimidas por la sangre de Jesús, que han caminado una jornada de Egipto a Canaán, que han peleado las batallas, que han vencido y que han permanecido en defensa de mi nombre y de mi reino. Estos son los que yo quiero que sean el velo. Estos son los que yo quiero que sean los defensores de mi gloria y de mi reino. Bendito su santo nombre. Sino que escogió, rechazó aquello, rechazó el antiguo orden y escogió la tribu de Judá y el monte de Sión, el cual amó. David no sabía eso en ese tiempo. David simplemente había conquistado Sión, como si dijera, hay un lugar en Canaán que no ha sido conquistado. Me gusta ese lugar. Mira esos muros. Mira esa ciudad fortificada de los jebuseos. Tenemos que tomar ese lugar. Ahí es donde el reino va a ser establecido. Dios no le dijo eso, pero él supo. ¿Por qué? Porque tenía hambre de la voluntad de Dios. El Señor dijo, he encontrado a David, un hombre conforme a mi propio corazón, que va a hacer de acuerdo a toda mi voluntad. Fue por inspiración, por revelación, que David supo qué hacer. Así que conquistó Sión. Entonces dijo, bueno, ahora preparemos el lugar. Voy a enseñar sobre eso cuando regrese de México. Preparar, ¿qué significa eso? ¿Qué tenemos que hacer para preparar? La gloria no va a venir, ese nacimiento no va a tomar lugar. No vamos a cruzar sobre el umbral sin estar preparados o haber preparado. Tiene que haber una preparación. Así que vamos a llegar a eso. Gracias, Señor Jesús. Así que en Sión, el cual amó. Así que no solo Dios permitió que este hombre trajera el arca de la casa de Obed-Edom y la pudiera en no sé qué tipo de tienda, una tienda movida por el viento y no sé cómo se veía. No hay descripción en la palabra de Dios. Tenga una revelación y verá. Yo vi el cuadro que usamos muchas veces, es porque lo vi en un sueño. Tan cercano como mi hijo la pudo dibujar por la descripción que yo le di. He buscado en todos lados, en línea, en Google, por todos lugares tratando de encontrar. ¿Alguien tiene alguna visión de lo que cómo se veía esta tienda? Y no he podido encontrar nada. Algunos dibujan una pequeña tiendita ahí con el arca adentro y con una pequeña abertura. No. ¿Cómo podía ser? Cuando rodea el trono de Dios, debe ser una reflexión en la tierra de lo que se veía en el cielo con los músicos y los porteros y los adoradores y las voces y 24 horas revolviéndose alrededor del trono de Dios. Bendito su santo y maravilloso y justo nombre. Así que aquí estamos ahora. Estamos hablando de este venir de la casa de Obed-Edom a Sión. Vayan conmigo en sus Biblias a Primera de Crónicas. Primera de Crónicas, capítulo 16. Bendito sea el nombre de Jesús. Alguien dijo, qué llamado, le atinó, qué llamamiento. Y la cosa que hace explotar la mente y que de hecho disturba tanto es que nosotros podemos estar ahí. Qué llamamiento, qué privilegio
ser o escuchar tales cosas que nos provocan y deberían provocarnos para acercarnos, pagar el costo y el precio de lo que significa acercarse. Vas a pasar por una batalla, vas a tener cosas que Dios requiere de ti, cosas que ceder, cosas que necesitamos convertir, que Él quiere convertir, tomar y desenredar del mundo y de tu propia voluntad y ser entrelazadas y tejidas con su voluntad, con sus vestiduras, con su gloria y con su presencia residente, la cual es para traer a tu vida el establecimiento de su reino. Gracias, Señor. Así que estoy en Primera de Crónicas, capítulo 16, y vayamos aquí pasando la página. Y esto es cuando el arca de Dios, a ver, permítame, dije 16, estoy en el capítulo 15 y voy a leer para ustedes el versículo 23 y 24. Esta es cuando la procesión, cuando trajeron el arca de la casa de Obed-Edom a Sión. Esa es la procesión. El estudio bíblico de esta página es increíble, pero solo voy a tomar una cosa. Y Berechías, estoy en el verso 23. Primera de Crónicas 15, versículo 23. Y Berequías y Elcana eran porteros del arca. Y Sebanías y Josafat y Natanael, Amasai, Zacarías, Benaías y Eliezer, sacerdotes, tocaban las trompetas delante del arca de Dios. Obed-Edom y Jeías eran también porteros del arca. Así que aquí vemos 4 nombres. Está Berechía, Elcana, Obed-Edom y Jeías, 4 nombres representando en la tierra las 4 criaturas vivientes en el cielo. Estos 4 porteros, estos 4 hombres, estos vasos vivientes que respiran, que fueron escogidos para ser porteros para el arca. Dice que primero menciona 2 y entonces menciona estos sacerdotes con las trompetas que iban delante del arca y el nombre de Obed-Edom y Jeías, los que probablemente iban enfrente y los otros 2 probablemente atrás. No dice eso. Simplemente esa es la versión de Pablo, ¿verdad? Y tiene sentido de acuerdo a los principios de la palabra de Dios, en donde va uno en cada esquina protegiendo el arca de Dios. Así que tenemos aquí esta escena terrenal de esos 4 seres vivientes reflejando los 4 querubines y más que todo serafines que estaban defendiendo el arca de Dios. Ahora, todo mi mensaje estas últimas semanas ha sido acerca de Dios usando no una tela o un ser espiritual, sino un ser terrenal, usted y yo, como criaturas vivientes, querubines vivientes. Hay ejemplos de ello en la palabra, se los voy a mostrar ahora o tal vez después en algún otro estudio de la Biblia. Escogidos por Dios bajo este pacto de la era del Nuevo Testamento. El velo ha sido removido, pero el arca de Dios, aquí entre nosotros, necesita ser defendida. Es usted y yo los que debemos levantarnos en esa defensa. Quiero decir, si quieren hablar de estar en la esposa, mire, déjeme mostrarle algo. Vayamos a Apocalipsis. Apocalipsis, capítulo 17. Apocalipsis, capítulo 17. Quiero mostrarles algo aquí. Es asombroso cuán engañados
podemos estar por cosas que están ocurriendo en el mundo y cosas que la gente nos dice o que podemos llegar a ver por nuestro propio orgullo o nuestro propio orgullo de revelación. Y verán, sin darnos cuenta que no estamos escuchando a dónde estamos, quiénes somos, a lo que nos ha llamado Dios y sobre el llamado de Dios sobre nuestras vidas. Y así que durante años yo decía, oh, estoy en la esposa de Cristo, soy parte de la esposa, sin darme cuenta que no estaba ni siquiera cerca de estar en la esposa. Y estas lecciones seguramente van a ser esto una realidad. ¿Quién es la esposa? ¿Quién va a ser? Como tenemos un tipo de fantasía romántica acerca de lo que es la esposa. Oh, estoy enamorado de Jesús. Sí, podemos enamorarnos de Jesús. No estoy minimizando nada de eso. Debe estar construido sobre el amor. Debe haber amor, absolutamente. Si no está ahí, no hay nada. Pero tenemos este tipo de idea fantasiosa de que, en cuanto esté sentado aquí, por el tiempo que esté sentado aquí y amándolo y estudiando su palabra y orando 3 veces al día, ya estoy en la esposa. Estamos equivocados. Eso es tan equivocado. Tienes una imagen equivocada de lo que son la esposa y los hijos manifestados de Dios. Mire lo que dice aquí en Apocalipsis 17, verso 14. Ellos pelearán contra el Cordero. Está hablando de la bestia y los ejércitos del mundo. Todos se reúnen. Tienen solo una mente, la mente de la bestia, de resistencia, rebelión en contra del Cordero de Dios. No dice que hacen guerra contra Dios, dicen que hacen guerra contra el Cordero de Dios. El Cordero que dio su sangre. El Cordero que es el esposo de la esposa. Así que ellos hacen guerra contra el Cordero. Este es el final del fin de los tiempos. Es la batalla final, la guerra final que va a tomar lugar en el valle de Armagedón. Cuando tú tienes un Armagedón en tú y esa escena profética, ese futuro profético, también va a encajar en tu vida cuando llegues al fin de tu jornada espiritual. También tenemos una guerra que va a tomar lugar dentro de nosotros contra este espíritu de anticristo, esta resistencia, esa rebelión que se para en contra de Dios y lo que es de Dios y lo que es santo y lo que es puro y lo que es divino, lo que es fuego, lo que es presencia, lo que es la gloria de Dios. Todo ello hace guerra contra el Cordero, contra la sangre, el esposo, contra aquel que yo digo que amo. Y el Cordero los vencerá porque es el Señor de los señores y el Rey de los reyes. Y los que están con, esa pequeña palabra de 3 letras, C-O-N. Podrás decir que aquellos que están entrelazados con Él son llamados y elegidos y fieles. Este es el ejército de la esposa que sigue en caballos blancos vestidos con lino. Estudie su Biblia, no estamos en esa lección, solo les estoy diciendo. Los aquellos que están con Él, esta palabra con significa admitidos o rodeados de o en el centro de. Este ejército de la esposa rodeado por él, pero sin embargo en el centro de él, rodeándolo a él y en el centro de ellos, entrelazados, significa ser unido junto absolutamente. También significa unirse y reunirse con aquellos que están entrelazados con él. Esta es la esposa. Está tan entretejido con el Cordero de Dios y la gloria del trono de Dios
está tan entrelazada con Él que la guerra contra Él es guerra contra ella. Ese guerrear contra la santidad del Cordero, la justicia del Cordero, la sangre del Cordero, la palabra del Cordero, los juicios del Cordero, la justicia del Cordero, es guerra en contra de ella. No hay diferencia, porque tú no sabes dónde termina uno y empieza el otro. Todo está entretejido. Están en medio y rodeados. Él está en medio y rodeado. Está todo entretejido en uno. Así que aquí está, viniendo de regreso. Lo siento. Probablemente estoy lastimando sus oídos con mi voz tan rasposa. Discúlpenme. Espero estar teniendo sentido hoy. Jesús, ayúdame. Gloria a Dios. Estoy esperando el día cuando el pueblo de Dios se despierte y diga, ¿por qué siquiera importa algo en este mundo comparado con lo que estoy tratando de mostrarle? Esta visión increíble y llamado y jalar del Espíritu de Dios y el tocar en la puerta de los corazones diciendo, vamos, iglesia de la Odisea, despierten, déjenme entrar, sean entrelazados conmigo. Y por esto es que mis plumas, las plumas de mi ser de querubín, como si fuera, se paran cuando veo al Cordero de Dios y mi Padre Celestial siendo atacados, cuando veo al pueblo de Dios derribando, gloria a Dios, lo que Él defiende. No estoy hablando de mi doctrina o mi deseo o lo que yo quiero, como quisiera que fueran las cosas. Estoy hablando de lo que sé que es la voluntad y el propósito del Dios Todopoderoso. Y tú tienes unos pequeños peones, seres humanos que vienen y quieren, cambiemos solamente la dirección un poquito, porque así vamos a crecer, así vamos a hacer que todos estén un poquito más cómodos. Y no escucho a nadie diciendo, ¿qué podemos hacer para acercarnos más a Dios? ¿Sabe qué? Nadie me ha preguntado eso nunca. ¿Qué puedo hacer para acercarme más a Dios, para que Él se acerque a mí? Nunca se me ha hecho esa pregunta. Después de todos estos, que Dios nos ayude, que Dios nos despierte. Oh, tengo muchas otras preguntas acerca de esto y aquello y cualquier otra cosa. Y algunas veces simplemente quiero decir, ya no me pregunte. No estoy hablando de preguntas de la palabra de Dios. Estoy frustrado, como pueden ver. Tengo una frustración que no es carnal y humana, es un lamento en el fondo de mi ser por hambre y deseo por Él, pero también para que el pueblo de Dios lo vea a Él. Gloria a Dios. Para acercarme más a Él. Pastor, lo que se tome, ¿qué se necesita para que yo venga a ese lugar? Quiero hacerlo. Yo no escucho eso. No escucho eso. ¿Qué necesito para hacer delante de Él? ¿Qué le agradaría a Él? No, sí, hay muchas cosas de las que podríamos hablar. No estamos en ese tema. Estoy hablando de un deseo y un hambre siendo generada en ti, en donde lo que escuchas se vuelve tu anhelo, se vuelve tu aliento, tu bebida, tu respirar, tu dormir, tu despertar, tu conciencia. Deseo, quiero esto, ¿qué debo hacer? Y cuando digo que nadie ha preguntado, solo no es verdad completamente. Sí, he tenido algunos que lo han hecho. Estoy hablando de la mayoría. Sí, he tenido algunos pocos que han dicho,
quiero tener esto, guíeme, quiero tener esto. Sí, lo han hecho y lo aprecio, lo amo. Significa mucho para mí porque me hace sentir que la labor está valiendo la pena. Pero estamos en este tiempo y generación. Así que este ejército que lo sigue, este ejército de la esposa, que son guerreros, adoradores de Dios, criaturas vivientes, que están en medio de Él, pero sin embargo rodeados, y Él está en medio de ellos, pero también los rodea. Entrelazados, están con Él, no están en contra de Él. Así que lo que Él siente, ellos lo sienten. Cuando Él es atacado, ellos son atacados. Así que cuando regresemos con el Señor en esos caballos blancos, como la esposa, no vas a decidir, bueno, ahora sí, ¿dónde voy a pelear? No, ya van a estar entretejidos con Él en cada aspecto, cada fibra, cada parte de lo que tú eres. No vas a ir al campo de entrenamiento allá. Tú estás en el campo de entrenamiento aquí. Vas a ser una cobertura, un defensor, un guerrero defensor para la majestad del trono de Dios, o estás más interesado en cubrirte a ti mismo, en cubrir tus propios deseos, tus propios pensamientos y deseos y planes y propósitos en este mundo. ¿Estás más interesado en defenderte a ti mismo y en el rostro de los demás, o interesado en defender el trono de Dios y el reinado y la autoridad de Dios? No vas a aprender eso cuando regresemos con Jesús. Lo estamos aprendiendo ahora. No se va a volver parte de ti, entonces se tiene que volver parte de ti ahora. Gracias, Señor. Déjenme llevarlos a una más escritura. No he enseñado en realidad mi lección hoy. Dios me llevó en una dirección totalmente diferente, pero está bien. Alguien que está escuchando el sonido de mi voz hoy necesitaba las palabras que estoy diciendo. Alguien necesita ser despertado en su conciencia. Alguien necesita esta palabra profética, palabra inspirada de Dios, para agarrarse de algún lugar de tu ser y sacudirte de tu jaula y despertarte y sacarte. Porque quiero decirles, pueblo de Dios, que aquí y alrededor del mundo, que el tiempo es corto y Jesús no va a estar batallando contigo para siempre. Va a llegar un día en el que Dios se va a mover de ti, se va a mover. Así, yo he estado escribiendo sobre ello, predicando, compartiendo y gritando sobre ello con la mejor de mis habilidades. Cuando el rey envió a sus siervos y les dijo, vengan a la fiesta, y ellos no vinieron, no se prepararon, no aceptaron la invitación, y el Señor dice que fueron encontrados indignos de la invitación. Vayan y encuentren otros que llenen los asientos. Déjenme decirles, usted no va a tomar mi asiento. Nadie va a tomar mi silla, pero alguien podría tomar el tuyo. Necesitamos estar despiertos, necesitamos ser sacudidos, necesitamos ser despertados, necesitamos Jesús, caer sobre nuestros rostros con toda sinceridad delante de Dios en este momento de llamado de libertad. Vayamos al Salmo 84. Salmo 84, verso 10. Salmo 84, versículo 10. Porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta. Aquí está esa palabra otra vez. Escogería antes estar a la puerta o ser un portero de la casa de mi Dios
que habitar en las moradas de maldad. Verán, no puedes ser un portero y un defensor, un cobertor del trono y de la presencia de la gloria de Dios mientras habitas en las moradas de maldad. No puedes vivir en pecado. Pecado que sabes que es pecado. Todos pecamos. Muchos pecados de los que ni siquiera estamos conscientes porque no hemos llegado ahí. Estamos llenos de pecado, pero estoy hablando de pecado consciente. Pecados que elegimos deliberadamente una y otra vez. No podemos vivir en la tienda de la maldad permitiéndote ser retorcido y contaminado y todavía ser un portero para la santidad de Jehová, de Dios. No concuerdan. Y dices, yo oro todos los días para vencer este pecado y dices, no puedo vencer, pero te estás acercando a Dios. ¿Lo estás haciendo? Gracias, Jesús. Eso obviamente es un asunto del que debo hablar, acercarse a Dios. Regresa y regresa a mí una y otra vez. Verán, estamos viviendo en un tiempo en donde la oración es extremadamente necesaria. He enseñado a pastores alrededor del mundo en 53, tal vez más, países. Sí, más ya. 54 países tal vez. Y una de las cosas que he visto que falta en la mayoría de iglesias es la oración. Y siempre les digo a los pastores, empiezo a tener avivamientos en diferentes ciudades y reúno a los pastores, y si mantienes entrenando a los pastores, pues la gente puede ser dirigida de manera más efectiva. Siempre les digo a estos pastores, si quieren saber la condición espiritual de tu iglesia, ve a la reunión de oración. Está en la reunión de oración. Y la reunión de oración te va a decir todo, te va a decir la condición espiritual de tu iglesia. Si debiera juzgar la condición espiritual de mi propia iglesia, entonces le voy a decir que estamos en un estado muy insalubre porque nos falta orar tanto. Es difícil juntar un puño de gente a la reunión de oración. Dios nos ha dado un capitán de oración, un general de la oración. El hermano Joseph Zamorano es un poderoso hombre de Dios en el espíritu, tiene un don que aún no ha sido abierto y lo estoy dejando a que encuentre su modo y lidere las reuniones de oración, pero santos de Dios localmente y en cualquier otro lado alrededor del mundo que estén escuchando esto, necesitamos preocuparnos por nuestras reuniones de oración. Si no estás asistiendo a la reunión de oración en cualquier lugar donde estés, qué vergüenza. ¿Por qué? Déjame decirte algo. Voy a terminar con esto. Voy a enseñar sobre esto también. Es algo que vino a discusión la otra vez que estábamos discutiendo con el hermano Arnoldo Escamilla Pasco de México. Estaba aquí y empecé a hablar acerca del ritmo del trono de Dios. El trono de Dios emite una pulsación con el ritmo del latir del corazón de Dios. ¿Saben lo que es eso en tu vida? Es la oración. La oración es el ritmo. Y cuando tú rompes el ritmo, no lo estás haciendo bien cuando tu corazón se sale de ritmo. Alguna gente necesita recibir un choque en su corazón para hacer que su corazón regrese al ritmo. Cuando se sale de ritmo, le dan un shock y regresa otra vez al ritmo. La oración, hay dos tipos aquí. Tu oración personal, tu vida personal de oración,
y la oración colectiva del cuerpo es el ritmo del pueblo de Dios. Este es el ritmo, es el latir del corazón que mantiene la pulsación. En esto es en lo que deberíamos estar concentrándonos y dándole más importancia que cualquier otra cosa. Sí, podemos tener un servicio grandioso de domingo, podemos escalar las paredes y colgarnos del techo. Podemos tener un tiempo glorioso cantando y dando adoración y cantando aleluya y sentirnos bendecidos y alabar a Dios. Pero aún así el ritmo está mal. ¿Por qué? Porque apenas puedes conseguir que la gente fuera de la iglesia ore. Todo el mundo tiene prisa, tiene que ir a algún lado a hacer algo, estar ocupado con esto y con otro. Sé que algunos de ustedes querrán que me calle ahora mismo, pero no me voy a callar. Lo voy a gritar desde la cima de los montes, porque es tiempo. Estamos en un nuevo día. Dios se está moviendo. Yo he escogido moverme con Él. No sé cuántos de ustedes quieran moverse con Él, pero vamos, súbase a bordo. Pero no lo vamos a hacer rompiendo el ritmo del latir del corazón de Dios, el cual pulsa primeramente a través de la oración. Esto es como va a ocurrir. Les estoy animando, les estoy rogando, santos de Dios, vayan a las reuniones de oración y no deje que sea una reunión de una hora. Lo que el Espíritu haga en una hora, hágalo de una hora, pero deje que el Espíritu se mueve, que el Espíritu de Dios lo lleve a algún lugar, rompa a través de fuerzas demoníacas, traiga a nacimiento lo que quiera Dios traer al nacimiento, entregue lo que Dios quiere que entregue. Este es el latir del corazón, es el ritmo. Todo tiene que ver con la palabra. En la palabra de Dios pueden ir y estudiarlo ustedes mismos, lo voy a enseñar en otro tiempo. El curso, todo el sacerdocio sirvió en el periodo de 24 horas por sus turnos, por su ritmo. Había un ritmo que venían, servían, se retraían, otros venían, entraban. Había un ritmo en el tabernáculo. Había un ritmo de orden en el servicio que tomaba lugar en la mañana y a mediodía y en la noche. Había un ritmo de fiestas, un ritmo en el día de expiación. Todo era a través del ritmo, principio poderoso. La iglesia ha perdido el ritmo del latir del corazón de Dios. ¿Por qué? Porque a la gente ya no le importa. No les importa ser entretejidos con la voluntad de Dios, porque ya no se trata de la voluntad de Dios. Se trata de mi voluntad, mi comodidad, lo cansado de mi cuerpo, cómo me siento, mi espalda, mi dolor, mi todo. No estoy diciendo que la gente no se enferme. No estoy hablando de eso. Yo me enfermo. Estoy hablando de cosas que permitimos que nos desanimen. No es más que una excusa, gloria a Dios. Y mientras todo esto está ocurriendo, el ritmo del latir del corazón está fuera de sincronía. Y te sientes muerto espiritualmente y sin vida, sin poder. Bueno, no es de extrañar. Ese latir tiene que regresar otra vez al ritmo del propósito de Dios. Gracias, Jesús. Les amo a todos. Gracias por escuchar la palabra de Dios hoy. Nos estaremos viendo. Les voy a confirmar por texto a la iglesia para ver cómo está el programa de la siguiente semana y estaremos todos bien felices. Por favor, oren con mi esposa y yo que vamos a México temprano el miércoles en la mañana. Oren por nosotros mientras estamos allá. Necesitamos oración, necesitamos apoyo, soporte, necesitamos un ejército que vaya con nosotros y mantenga ese latir del corazón andando. Por favor, santos, les animo a que se pongan detrás de nosotros y vayan con nosotros y que veamos cómo viene el reino de Dios y su voluntad es hecha en esa tierra como se hace en el cielo. Gracias a todos, muchas gracias por el día de hoy. Hasta la próxima vez. Por cierto, vamos a transmitir desde México, así que esté en tono con eso. Estaré enseñando